Laboratorio al Aire, hoy nos acompañan dos expertos para hablar de los principios básicos de un plan de manejo hospitalario. Por un lado tenemos al doctor Ruiz y de manera remota nos va a acompañar la doctora Rueda. Y quien les habla, Tatiana Roncancio. Es un gusto tenerlos hoy en el programa. ¿Cómo están? Hola Tatiana, ¿cómo estás? Es un gusto para mis compañeros en este espacio y el día de hoy vamos a estar revisando diferentes conceptos y diferentes dudas claves para el tratamiento intrahospitalario. Hola a todos, encantada de participar en este espacio tan importante y con un tema tan crucial. Bueno, el gusto es nuestro. Para comenzar es importante recordar que este programa y toda la información proporcionada se basa en fuentes actualizadas y verificadas de bases de datos indexadas, garantizando que nuestro contenido sea confiable. Nuestro objetivo va a ser brindar la información precisa y útil para el cuidado de su salud. Doctor Ruiz, para empezar, ¿podría explicarnos qué es la conciliación farmacológica y por qué es tan importante en el cuidado de la salud de nuestros pacientes? Sí, claro, mira, la conciliación de la medicación es un proceso formal que se debería hacer en todos los pacientes, que es comparar la medicación habitual que tiene previa el paciente con la que se le va a poner, ahora. Esto va a ser para detectar las discrepancias y no intencionadas ocurridas y comunicadas al prescriptor para que pueda resolverlas. Entonces, esto tiene como objetivo para que los pacientes reciban la medicación que requieren en el momento y no tengan una polifarmacia, no tengan mucha interacción entre medicamentos. Aquí una pregunta que hace un oyente hasta ahora y es: ¿se siguen algunos pasos para garantizar que no se cometan errores en la medicación? Sí, claro, como todo hay unos pasos importantes. En los principales tenemos elaborar una lista de los medicamentos previo al paciente, revisar esa misma lista, es muy importante siempre estar chequeando, realizar una comparación y detección de discrepancias aparentemente no justificadas que requieran aclaración. Otro lado, aclarar con el prescriptor, aclarar con el médico de base para qué son los medicamentos, por qué, documentar los cambios realizados y elaborar otra lista de la medicación conciliada, de lo que se va y lo que se viene. Y por último, comunicar la lista y si es útil y es necesaria para evitar errores. Muy bien, ahora se habla mucho de la polifarmacia en personas mayores y pues para entrar en contexto, esto significa que muchos pacientes requieren de varios fármacos para tratar sus enfermedades, que son 2 medicamentos usados de forma simultánea como indicación terapéutica o para suplir los efectos de otro. En el adulto mayor principalmente se definieron los criterios de Beers, permitiendo la indicación terapéutica y así disminuir el riesgo, que se clasifica en 3 categorías importantes. La primera, se evitan en el adulto mayor, pueden exacerbar ciertas enfermedades y requieren un nivel extra de preocupación y vigilancia médica. Doctor, se nos habla de disminuir los riesgos y esto es muy importante, pero ¿cuáles son esos riesgos a los que están expuestos los pacientes? Los pacientes que principalmente consumen más de 2 medicamentos. Precisamente es muy común en personas mayores debido a la presencia de patologías crónicas y el riesgo son las interacciones medicamentosas, los efectos adversos, la nefrotoxicidad, términos que vamos a ir aclarando a lo largo del programa, que en general son complicaciones que pueden afectar la calidad de vida del paciente. Ahora bien, doctora Rueda, ¿qué es la cascada de prescripción? Ocurre cuando un efecto secundario de un medicamento es malinterpretado como un nuevo problema de salud pública. Por ello es importante tener en cuenta los medicamentos que toma el paciente antes de prescribirle uno nuevo. Si no se tiene esto en cuenta, se puede provocar el efecto cascada, que es la reacción adversa de los medicamentos por la interacción de 2 medicamentos, en este caso por no tener conocimiento del medicamento que estaba tomando el paciente previamente. En este sentido, los cambios fisiológicos, pluripatológicos y factores sociales secundarios a las variaciones de la efectividad y seguridad de los tratamientos farmacológicos generan un proceso farmacoterapéutico de mayor complejidad. Teniendo claro estos conceptos, doctor Ruiz, ¿qué es y cómo se manejan estas interacciones farmacológicas en la práctica diaria? Sí, mira, una interacción de medicamentos, una interacción farmacológica, es un cambio en la forma en cómo los medicamentos van a actuar en el cuerpo cuando se toman con otros medicamentos, otros alimentos u otros suplementos, o cuando se toma mientras se tienen ciertas afecciones médicas. Entonces, la principal clave es siempre evaluar la lista de medicamentos, como mencionamos anteriormente, hacer un checklist de los fármacos que está tomando el paciente. Hay fármacos que pueden potenciar o disminuir unos efectos, como por ejemplo ciertos anticoagulantes que pueden interactuar con medicamentos antiinflamatorios, aumentando el riesgo de sangrado. También es fundamental revisar esto constantemente, porque siempre se puede cambiar o quitar un medicamento y educar al paciente para que evite automedicarse. Ahora bien,
para hablar de indicaciones y contraindicaciones, es importante que los oyentes comprendan qué significan estos términos. Las indicaciones de un medicamento se refieren precisamente a las condiciones médicas o síntomas específicos por los cuales se recomienda el uso de ciertos medicamentos. En personas mayores es fundamental que cada medicamento tenga una indicación clara y justificada, ya que pues el riesgo a cometer o a presentar eventos adversos aumenta con la edad y pues con la presencia de múltiples enfermedades. Mientras que las contraindicaciones por su parte son situaciones o condiciones en las que un medicamento no debe ser utilizado porque puede ser perjudicial pues para la salud del paciente. En personas mayores, la presencia de comorbilidades o la insuficiencia de algunos órganos como el riñón o el hígado pues puede hacer que ciertos fármacos actúen peligrosamente en el organismo. De allí surgen dos términos muy importantes, como lo que es los efectos secundarios y los efectos adversos, que la doctora Rueda nos va a poner en contexto. Así es, doctor. Para entender este concepto, no sé si ustedes han presentado algún malestar con la toma de un medicamento de uso prolongado que no es como la finalidad por la cual ustedes se lo están tomando. Este efecto va más allá de la finalidad del medicamento y los efectos secundarios pueden ser beneficiosos o perjudiciales. Igualmente pueden aparecer durante la toma del medicamento o ya sea después de finalizarlo. ¿Sí? Puede ser una semana después, un mes después. Pese a no ser un efecto, ¿sí?, con la finalidad del medicamento, es un efecto que se espera, ¿sí? O sea, que es como esperado, pero no siempre se presenta en todos los pacientes. Puede que en unos pacientes se presenten unos síntomas o no se presente ninguno. Un ejemplo de este es el valsartán, pues su función principal es para la presión arterial, pero presenta efectos secundarios como dolor de cabeza, malestar, náuseas, mareo, diarrea, altalgia, pues que para recordar es el dolor de las articulaciones, y pues presenta muchísimos más. Y por otro lado tenemos el efecto adverso, que se define como reacción adversa al medicamento o más conocida como RAM. Es cualquier reacción nociva y no intencionada del medicamento. Las RAM constituyen una causa importante de mortalidad y morbilidad, aumentando los costes sanitarios. Muchas gracias, doctora Laura. Finalmente vamos a hablar del término nefrotoxicidad, que se refiere al daño que pueden causar ciertos medicamentos pues, a los riñones, y este es un riesgo mayor en personas adultas porque su función renal suele estar comprometida, y en este caso, como los antiinflamatorios no esteroideos, que son los AINES, y ciertos antibióticos, pues pueden causar este daño renal si no se ajusta una dosis o se usan de forma prolongada. Ya la doctora Laura y la doctora Tatiana, mi persona, hemos hablado de varios términos, pero estos términos, ¿qué son? O sea, ¿cómo se aplican en la práctica médica? Entonces le traemos un caso clínico para el día de hoy. Entonces, relatamos de un paciente masculino de 72 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, el EPOC. Este acude a consulta por presentar síntomas y signos como el edema en miembros inferiores y sensación de fatiga. El paciente toma múltiples medicamentos, como metformina, enalapril, salbutamol inhalador, y recientemente se le prescriptó amlodipino por un mal control de la presión arterial. Durante la consulta se identifica que el edema comenzó semanas después de iniciar el amlodipino, que va a ser un efecto adverso, como mencionamos anteriormente, conocido en este fármaco. En lugar de ajustar la medicación, se le añadió otro fármaco más, el cual será un diurético conocido como furosemida principalmente, para poder manejar el edema. Esta es una cascada de prescripción, donde el tratamiento de un efecto adverso se aborda con otro medicamento en lugar de ajustar o suspender el fármaco. O sea, un medicamento alteró el que ya estaba prescrito. En la revisión del medicamento se describió que el paciente no estaba informado adecuadamente sobre los efectos secundarios potenciales del amlodipino, y lo que contribuyó a la falta de comunicación temprana con el equipo de salud. Además, se notó que la duplicidad de los tratamientos podría aumentar la nefrotoxicidad, especialmente con la furosemia en un paciente principalmente con comorbilidades como crónicas, como la diabetes y el EPOC. Muchas gracias, doctores, por esta información tan valiosa. Es importante que todos estemos conscientes de los riesgos y que tomemos un enfoque proactivo en la gestión de la salud. Recuerden no automedicarse. Nos vemos en una próxima oportunidad.